Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Una Fe, Un propósito. El día de hoy vamos a estar hablando de una temática en la cual he estado reflexionando en los últimos días. Y es, ¿puede un cristiano juzgar? No sé si usted se ha dado cuenta que en ocasiones uno da una opinión sobre alguna situación. Y la respuesta inmediata de las personas es, no juzgue, usted no es quien para juzgar. O expresiones similares que nos llevan a decir, realmente yo no puedo dar mi opinión, no puedo dar un punto de vista acerca de una situación específica. Hoy vamos a hablar acerca de eso, a causa de una influencer, la cual es conocida como EPA Colombia. Dilo tuyo, Bart. EPA Colombia. No estoy de acuerdo con su contenido y demás, solamente quiero partir de esta reflexión planteando un pequeño análisis frente al caso de ella, debido a que en los últimos días la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena penal de 5 años de prisión, en donde un juez, a causa de unos actos que esta influencer cometió en el noviembre del año 2019 durante las manifestaciones que hubo en el país, pues las cuales fueron muy fuertes, decidió participar, si se puede decir, porque pues no creo que haya sido una participación como tal de las manifestaciones, sino fue más, pues digamos que la destrucción, vandalizar se podría decir, creo que es la palabra más correcta, decidió vandalizar elementos públicos del transporte de la ciudad, en este caso Transmilenio, y se grabó mientras hacía esto, ratificando que pues era algo que ella hacía para hacer sentir que el pueblo se hiciera sentir ante el gobierno, aunque ella sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero pues todo esto lo hizo con la intención de ser viral. Ante este hecho, pues claramente uno podría preguntarse, y pues vuelvo y lo menciono, con esto no quiero que se malinterpreten mis palabras, no estoy de acuerdo con su tipo de contenido y demás, sino que podríamos reflexionar acerca de si una persona puede juzgar o no. Alguien podría considerar el juez que está a cargo del caso, podría ser un juez injusto por la condena que está planteando, porque fue, claro, destruir parte de esos elementos públicos, porque pues es una estación de Transmilenio, fue la estación de Transmilenio de Molinos, y podría preguntarse, ¿es injusto 5 años de condena? También podría uno preguntarse, ¿quién es el juez para juzgarla? ¿Por qué nadie se levanta para ayudar a esta influencer o apoyarla? Es claro que las preguntas tienen una fácil respuesta. ¿Es injusto el juez? No. El juez juzgó sobre las pruebas y claramente las pruebas es ella misma grabándose. ¿Quién es el juez o quién se cree el juez para juzgarla? Pues claramente es la autoridad del Poder Judicial. Es quien tiene la función de evaluar el comportamiento de la ciudadanía, pues bajo los parámetros que establece la misma ley, y pues a partir de esto sustentar un juicio basado en las pruebas, y pues ante esto es una persona imparcial, íntegro y prudente. Y en cuanto a la tercera pregunta, ¿apoyar a la influencer? No. La respuesta es no, porque ya existe un juicio de una autoridad sobre las acciones equivocadas de esta persona, por lo que se establece el castigo correspondiente. Es decir, ella misma es quien menciona que estuvo mal lo que ella hizo, y aun cuando lo hacía sabía que estaba haciendo mal. Claramente pues esto tiene unas implicaciones penales. Ya el tema de si es excesivo 5 años o no para su condena, pues ese no es el punto de este video. Pero ahora les pregunto, ¿puede un cristiano juzgar? ¿Ustedes qué opinan? Les invito para que lo dejen en la cajita de comentarios. ¿Creen que un cristiano sí puede juzgar? ¿Qué entienden ustedes por juzgar? En este caso pues es emitir un juicio sobre alguna situación. Desde mi punto de vista, la respuesta corta a la pregunta de si un cristiano puede juzgar es sí, pero no de cualquier manera. Y la respuesta directa de este video se centra en lo que Jesús dijo en Juan capítulo 7, verso 24. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Es claro que debemos juzgar, pero hay unas características que debe tener nuestro propio juicio. Mire cómo lo expresa este mismo pasaje la traducción al lenguaje actual. No digan que alguno está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo deben estar seguros de que así es. Entonces claramente Jesús nos dice que debemos juzgar, pero con un juicio justo, un juicio santo. ¿Y cómo podemos llegar a establecer un juicio justo? En este caso,
quiero compartirles 4 planteamientos que le van a ayudar a usted a ejercer un juicio justo. Lo primero, el cristiano debe juzgar para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Es decir, un juicio que es una afirmación que uno expresa. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 15. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Les pregunto, ¿cómo se puede saber si un maestro es falso o verdadero? Pues primero se parte de un concepto de lo bueno y de lo malo, ¿cierto? Y a partir de allí se puede evaluar si lo que ese profeta o ese maestro está enseñando es bueno o malo. Y aquí surge un planteamiento muy importante y es, ok, tengo que juzgar y separar entre lo bueno y lo malo, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero ¿quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? Algo que se pregunta esta sociedad moderna, ¿no? ¿De dónde viene mi autoridad? Y en este caso claramente la respuesta es de Dios, Dios mismo. Dios fue quien nos creó y quien nos conoce completamente y sabe aquello que necesitamos y aquello que no. Él sabe lo que es bueno para nosotros y sabe lo que no es bueno para nosotros. Y claramente nuestra autoridad viene de las Escrituras. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí quiero resaltar varias cosas. Lo primero es que el pasaje habla de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. Hoy en día hay muchos movimientos que quieren decirnos que la Biblia tiene o contiene la palabra de Dios. Una cosa es decir que toda la Escritura es inspirada por Dios, que toda la Biblia es palabra de Dios, y otra cosa es que en la Biblia hay palabra de Dios. No, son dos cosas distintas. En una es que el 100% de la palabra es inspirada por Dios. En la segunda es que solo algunas partes son palabra de Dios. Pero esto nos lleva a un conflicto más profundo y complejo, y es ¿y qué parte sí es y qué parte no es palabra de Dios? Pero es precisamente Pablo que nos aclara que toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene unas utilidades, una función, y el objetivo final es hacer perfecto al hombre de Dios con un propósito, para toda buena obra. Entonces es a partir de la Escritura que nosotros podemos tener las gafas que nos van a permitir ver correctamente lo que tenemos que ver. Véalo de esa manera. Es algo que nos permite, en palabras de Pablo, la Escritura es un espejo en donde nosotros nos vemos, ¿cierto? Ahora véalo como unas gafas que le permiten ver correctamente y saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Esto nos permite conocer cuáles son verdaderos creyentes y cuáles no, cuáles son verdaderos pastores y cuáles no. ¿Por qué? Porque llevamos un estilo de vida que va en relación a lo que Dios enseña en su palabra. Cumplimos esos parámetros bíblicos. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Entonces es claro que son dos puntos totalmente opuestos, el bien y el mal. ¿Y esto qué nos permite ver? Para emitir un juicio debemos diferenciar claramente cuáles son las dos cosas. Hoy en día estamos en una sociedad donde nos quieren vender que el malo es bueno y el bueno es malo. Si usted se fija, muchas de las películas hoy en día o de las series traen a un personaje que es el villano, pero que es un villano con justificación, que es un villano que es entendible de por qué es un villano, ¿cierto? Y que pues después de todo no es tan villano, pero independientemente de todos esos aspectos que le queramos poner de empatía y demás, pues el mal es mal y debemos tenerlo claro. Y en este caso vemos un pasaje bíblico, en este caso de Mateo, donde podríamos decir, bueno, pero ellos tuvieron buenas intenciones, porque mire que profetizaron en nombre de Dios, echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero Dios nos permite ver que no es por eso, sino es porque no hicieron la voluntad de Dios, no vivieron una vida apartados de la iniquidad. Y Dios mismo los juzgará
pero no es hasta que estemos delante del gran trono blanco que tendremos que decir, sí, eso está mal. No, es estando aquí en la tierra a través de lo que nosotros diariamente vivimos. Y si vemos a una persona que está robando a otra, nosotros no vamos a decir, y como hoy en día se dice, miramos pero no juzgamos. No, nosotros decimos, eso está mal, eso es un delito, ¿cierto? Y vamos a buscar que llegue la policía y que ayude a esa persona. Si usted ve a una persona que está siendo golpeada por otra persona, pues usted va a tratar de ayudarla para que se finalice el pleito. Usted no sabe por qué, ¿cierto? Pero no está bien que se estén golpeando. Usted ve a una persona que pone en riesgo la vida de otras, pues usted se enoja, se incomoda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está mal. Y hay que ser claros, esas cosas están mal. Por más intenciones que se tenga, nos han querido romantizar la maldad. No sé si usted recuerde la historia de Robin Hood, que era aquel hombre que robaba en favor de los pobres. Robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Sí, muy romántica la historia, muy bonita, muy tierna. Aparentemente podemos empatizar y decir cuánta desigualdad hay en el mundo, pero lo que hace es robar y está mal. Y tiene que ver mucho las intenciones del corazón. En el caso de esta influencer colombiana, que no recomiendo, lo hizo para viralizarse. Tenía sus propios intereses personales. No puedo juzgar hasta qué punto, pero ella es clara en el hecho de que lo hizo por viralizarse. No sé si ella estaba de acuerdo con lo que se estaba, digamos que expresando por parte del pueblo, por parte de la sociedad colombiana, pero sus intereses eran claros y estaban mal enfocados. Era incorrecto lo que estaba haciendo. Y pues todo eso tiene unas consecuencias pues negativas, claramente. Segundo, no juzgar con hipocresía. El Señor habla claramente en los evangelios acerca de la hipocresía de los fariseos. Para nosotros hoy el concepto de fariseo, si yo le digo a usted es un fariseo, pues tiene una connotación hasta de insulto, de menosprecio, porque yo le estoy aparentemente diciendo que usted es un hipócrita. Pero en el contexto histórico en el cual se encontraban los fariseos, ser fariseo era muy relevante, era muy importante, era una posición que tenía no cualquier persona, pero que asimismo se estaba convirtiendo y dándose esa connotación negativa a los fariseos por su hipocresía, y fue algo que Jesús remarcó. Mire lo que dice Mateo capítulo 7 verso 1 al 5. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Es clara la hipocresía que plantea Jesús por parte de los fariseos. Y es, ¿pueden juzgar? Sí, pero no con hipocresía. Yo no puedo estar juzgando a una persona por un pecado que yo mismo cometo. Eso es hipocresía, porque primero debo encargarme de solucionar mi problema, mi pecado, para luego poder ayudar a otra persona. La intención de ayudarla es correcta, está bien, pero primero soluciona tú el problema para que con autoridad puedas ayudarle a esa persona a también solucionarlo. No se trata de que esté mal el querer que la persona abandone su pecado, sino que primero tú tienes que abandonarlo para poder ayudar a esa persona. Y yo sé que este versículo, este pasaje bíblico es el que más pueden usar las personas para decir que no hay que juzgar, porque si juzgamos seremos juzgados. Claro, pero recuerda que estamos juzgando bajo la autoridad de la escritura. Uno, estamos juzgando sin hipocresía, es decir, es porque yo ya he trabajado en mí que voy a ayudar a esa persona y no lo hago ni con prepotencia, ni con orgullo, ni con soberbia. Lo hago para la gloria del Señor. Es como aquella persona que superó el cáncer y está ayudando a otra persona a superarlo, con buenas intenciones, no creyéndose la vara de medir, no, lo hace con buenas intenciones y lo hace de la manera correcta, basado en estrategias, claramente para el caso del cáncer, médicas y científicas, pero en este caso nosotros lo hacemos bajo el estándar moral de Dios, con un corazón y una actitud correcta. Tercero, ante una acusación deben tenerse testigos. Este punto es muy importante, hermanos. Usted no crea cualquier rumor o chisme que llegue a sus oídos, sea la persona que sea. ¿Por qué? Porque puede ser eso, simplemente un chisme, un rumor.
algo que se dijo o se entendió mal y que puede llevar a consecuencias terribles. El chisme es algo peligroso, hermano, y debe tenerse cuidado con lo que uno pueda decir o hacer con base a una información muy liviana, muy blanda acerca de una persona. Los riesgos que se corren al hacer esto son elevados. Y claramente hay situaciones que nos llevan a tener que emitir un juicio e incluso acciones. Por ejemplo, si es una acción delictiva, hay una situación donde se está cometiendo un delito, pues claramente deben tomarse medidas de acción para proteger a la víctima. Si una persona llega y te dice como es que mi esposo me golpea, mi esposa me golpea, sea la situación que sea, pues claramente se tiene que creer en lo que la persona está mencionando. Pero tiene que haber siempre esa presunción de inocencia. Siempre tiene que haber esa presunción de inocencia. De hecho, es un parámetro legal, por lo menos en Colombia. Y es que la presunción de inocencia es hasta que se demuestre lo contrario. Se habla de un presunto. Y claramente nosotros debemos tomar medidas para proteger a las personas, pero siempre esperar para poder emitir un juicio. Segunda de Corintios 13:1 dice: esta es la tercera vez que los visito. Y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto es muy importante. Siempre deben haber testigos en los casos que pueda existir testigos, ya que de esta manera se puede evitar emitir juicios falsos. Pero mire que se habla de 2 o 3 testigos, porque una persona lo puede hacer con mala intención y emitir un falso juicio, emitir un falso testimonio que de por sí es violentar uno de los mandamientos de Dios. Pero siempre el tener varios testigos va a hacer que la posibilidad de error sea mínima. Y aquí va el cuarto punto: versículos fuera de contexto. Algún hermano me puede decir: Brian, pero es que tú no has tenido en cuenta algo, y es Romanos 14:13, que dice: por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Está equivocado, porque dice que ya no nos juzguemos. Claro, el pasaje lo dice, pero recordemos que un texto fuera de contexto es un pretexto. Es decir, un pasaje fuera de su contexto se convierte en un elemento peligroso. Yo les invito para que lean el capítulo 13 de Romanos. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que esa lucha que había entre judíos y gentiles, de si debían seguir guardando el día sábado, de si debían seguir circuncidándose, de si debían seguir cumpliendo todos esos elementos culturales y rituales que estaban en la ley de Moisés. Y Pablo les dice: ustedes tienen la libertad, el gentil, el que no es judío, pues de llevar su cultura sin violentar la palabra de Dios, y del judío que quiera continuar con el día de reposo, cuidándose de la alimentación de la ley y demás, pueden hacerlo, pero tienen libertad para hacerlo como para no hacerlo, porque son elementos que se cumplían en Jesucristo. Y por eso les dice: ya no se juzguen los unos a los otros, más bien no piensen en ponerle obstáculo o tropiezo a su hermano, porque claramente existen culturas, y el decirle usted no puede comer cerdo, pues era violentar la cultura de la persona, en lo cual no había problema de comer cerdo, y pues impedir que la persona continuara con su fe. Cosas pequeñas para nosotros, pero es allí donde se habla del hermano maduro y el hermano inmaduro. Pero le invito para que lea Romanos capítulo 14 y pueda conocer un poco más de esto que le estamos hablando. Entonces, este pasaje no está enfocado en enseñar el no poder juzgar. Acá está hablando de un tema totalmente diferente. No es un impedimento para que nosotros como creyentes podamos juzgar. Para concluir, el creyente sí debe juzgar, pero debe hacerlo teniendo en cuenta unos parámetros. Por ejemplo, juzgue con un juicio justo. También tenga en cuenta que la Biblia es nuestra guía para poder juzgar justamente. Es decir, juzguemos con pruebas y no basados en rumores o chismes. Además de las pruebas, también existe la posibilidad de tener 2 o 3 testigos. Eso nos va a ayudar mucho. Yo siempre lo planteo en el caso de cuando he tenido que aconsejar matrimonios. Y por lo general viene una persona a contar la situación que se está presentando en su matrimonio, y yo siempre me reúno con las dos. Siempre trato después de esa reunión
plantear un espacio para escuchar a las dos personas, porque en una historia siempre hay dos versiones y entre la unión de las dos versiones es que podemos llegar al conocimiento lo más exacto posible de la verdad. Entonces, tengamos en cuenta los testigos y todas las versiones del caso. Y algo muy importante, hermanos, no emitamos juicios en primer momento o por impulso. Siempre hay dos versiones en cada situación. El conocerlas nos va a ayudar demasiado. Bueno, querida familia, este era el mensaje que quería traerles el día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas. Si usted considera que hay un pasaje que nos puede ayudar a profundizar en esta enseñanza, le invito para que lo deje en la cajita de comentarios. Y pues nada, también para los que no se han suscrito, le invito para que se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. También comparta este video con otras personas. Y pues nada, por mi parte será hasta en otra ocasión. Nos veremos confiando en el Señor en un próximo video. Dios les bendiga.